que arranque. Bien, vamos a continuar entonces con sistema respiratorio. Ustedes el día viernes con la Gise estuvieron viendo un poquito el tema de la estructura del sistema respiratorio. Después de la estructura, siempre acuérdense, antes que sigamos, que lamentablemente la facultad pide que sepan qué tejido hay en cada estructura. Entonces, lo mismo que pasó con digestivo, que veíamos las capas del tejido, lamentablemente la facultad es muy hincha con el tema de los tejidos. Entonces, quiere saber si es estratificado, ciliado, no queratinizado, si es, no sé, tienen que saber cada estructura qué tipo de tejido tiene, porque la facultad suele preguntar si es un conducto de fibro, músculo, cartílago, si tiene músculo liso en forma ordenada, o si tiene músculo liso en forma de anillo, o si tiene cartílago en forma, es decir, piden esas cosas, que ustedes me van a decir, pero ¿y a mí qué me...? Bueno, lamentablemente lo tienen que saber, y lo mismo le va a pasar cuando vayan a excretor y tengan que ver qué tipo de tejido hay en las distintas estructuras. Lamentablemente lo tienen que saber muchas veces de memoria, porque es muy difícil relacionar un tipo de tejido, entonces muchas veces hay que saberlo de memoria, pero es lo que pide la FACU, ¿sí? Ustedes estuvieron viendo que el intercambio se produce entre el alveolo y los capilares que lo rodean, los capilares sanguíneos. Acuérdense que esa barrera, que se llama barrera respiratoria, tiene que ser sumamente finita para que pueda atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, esa barrera que nosotros teníamos estaba formada por 4 capas, ¿sí? 2 eran del alveolo, de la pared, y 2 eran de la pared del capilar. Entonces, teníamos una capa de células del alveolo, una membrana basal epitelial, la membrana basal del capilar y las células del capilar. Así todo, por más que sean 4 capas, la membrana respiratoria medía aproximadamente 0,5 micrómetros. Y claro, porque acuérdense que para el proceso de difusión, cuanto más finita sea la sustancia que yo tengo que atravesar, más rápido se hace ese proceso de difusión. Entonces, la verdad es que esta membrana respiratoria es ideal porque el oxígeno y el dióxido de carbono pueden difundir rápido. Entonces ustedes vieron hasta acá, hasta el proceso de hematosis con la Gise. Eso es lo que vieron el día viernes. Vieron la estructura de la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, vieron cómo se iban ramificando, bronquiolos, alveolos, hematosis. Bueno, hoy día vamos a empezar a ver la mecánica respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes empezaron, dijimos que el proceso de la respiración tenía 3 pasos: la ventilación pulmonar, la hematosis y el intercambio de gases a nivel de los tejidos. Bueno, la hematosis la vieron con la Gise el viernes. Vamos a ver la ventilación pulmonar, que es el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de mis pulmones. Claramente, como les hemos estado diciendo, la ventilación pulmonar depende de diferencia de presiones. Acuérdense que estamos moviendo gases. En los gases no vamos a tener en cuenta concentraciones, sino presiones. Entonces, ustedes saben perfectamente que así como cuando vimos los tipos de transporte, dijimos que las sustancias se movían de más concentración a menos, acá que estamos moviendo gases, los gases se van a mover de más presión a menos presión. El aire es una mezcla de gases, o sea que por ende va a pasar lo mismo. Es decir, se va a mover desde donde hay más presión a donde hay menos presión. Acuérdense que el aire tiene un porcentaje de oxígeno, el resto son nitrógeno, dióxido de carbono, otros gases, pero en realidad del aire que yo inspiro, solo el 21% es oxígeno. Pero igual tengo que mover aire, o sea, igual tengo que moverlo de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, ese es el mecanismo que sigue la ventilación pulmonar. O sea que acá, cuando les dice que vamos a ver la mecánica respiratoria,
en realidad lo que vamos a ver es la ventilación pulmonar. Entonces, como les dije, esta ventilación pulmonar se va a producir por cambio de presiones. Para yo cambiar las presiones, tengo que cambiar los volúmenes. Porque ¿cómo era la relación? A más volumen, ¿qué pasa con la presión? Muy bien, menor presión. Quiere decir que yo, si quiero que en algún punto haya menor presión, voy a tener que aumentar su volumen. Y al revés, si quiero que en un punto haya más presión, voy a tener que disminuir el volumen. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiar el tamaño de la cavidad torácica, aumentarla o disminuirla. ¿Y cómo voy a hacer para cambiar el tamaño de la cavidad torácica? Eso lo voy a hacer principalmente modificando la contracción y la relajación del diafragma, que es un músculo que me separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y de los músculos intercostales. Entonces, cuando estos se contraigan o se relajen, me van a cambiar el tamaño de la cavidad torácica y de esa manera me va a cambiar el volumen y de esa manera me va a cambiar la presión. Entonces yo no puedo modificar la presión del ambiente, porque siempre es la misma. Lo que yo tengo que modificar es la presión que hay dentro mío, disminuirla o aumentarla para que sea menor o mayor a la que hay en el ambiente. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Vamos a una inspiración. Supongamos que yo estoy inspirando. Piensa en una cosa. En una inspiración tengo que meter aire. O sea que para que el aire entre, la presión dentro mío tiene que ser menor que la que hay afuera, porque el aire se tiene que mover de más presión a menos presión. Entonces, ¿qué voy a hacer para que eso pase? Bueno, voy a contraer mi diafragma y el diafragma, cuando se contrae, se aplana. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto. Cuando yo inspire, este diafragma estaba así, se va a contraer y se va a aplanar. Es como que baja, se aplana. Entonces, cuando ese diafragma se aplana, se contrae, ¿qué pasa en ese momento? Ustedes piensen que ya la cavidad torácica no tiene el mismo volumen. Es decir, ¿qué es lo que pasa? El diafragma se contrae, estaba así, se aplana, alarga mi cavidad torácica, pero no solamente la cavidad torácica, la cavidad pleural también se alarga. Acuérdense que la cavidad pleural, ¿qué era? ¿Qué era la cavidad pleural? Lo que rodea los pulmones, ¿o no? La pleura rodea los pulmones. Ah, Perfecto. Pero la cavidad pleural, ¿dónde estaba? ¿No era el espacio que hay entre los...? ¿Entre Ay, qué? no me acuerdo muy bien. Acuérdense que ustedes tienen dos capas de pleura, como pasaba con el pericardio. ¿Se acuerdan que en el pericardio nosotros teníamos dos capas de pericardio? Bueno, acá pasa lo mismo. Acá tengo una pleura parietal y una pleura visceral. La visceral es la que está en contacto directo con el pulmón y la parietal la que está en contacto con la pared de la cavidad torácica. En el medio hay una cavidad que se llama cavidad pleural y que tiene líquido. ¿Se acuerdan que les dijimos que había un líquido? Entonces, entre las pleuras, entre las dos capas de pleura, hay líquido y ese líquido se encuentra en una cavidad. Esa cavidad se llama cavidad pleural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les dije, se contrae el diafragma y se aplana. Me aumenta la cavidad torácica, pero me aumenta la cavidad torácica y la pleural también. Entonces pensemos una cosa, si aumento el volumen de la cavidad pleural, ¿qué pasa con la presión intrapleural? ¿Baja o sube? disminuye. Muy bien, entonces disminuimos la presión intrapleural. Perfecto. Por otro lado,
al mismo tiempo, hay una contracción de los músculos intercostales externos. Entonces, ¿qué me hace esto? A la caja torácica la empuja hacia afuera. O sea, no solo que se alarga, sino que la empuja hacia afuera. Entonces, es un poco lo que estábamos hablando. Si empujo la cavidad torácica hacia afuera, la pleura también se va hacia afuera. ¿Qué hace el pulmón? ¿Aumenta de qué? De volumen. Y si aumenta el volumen del pulmón, ¿qué pasa con la presión dentro de mi pulmón? Disminuye. Exactamente. Entonces se hace inferior a la atmosférica y el aire, ¡tum!, entra. Pero en realidad, yo lo que hice, si van a la lógica, fue cambiar a la cavidad torácica para que aumentara su tamaño, para que el pulmón pudiera aumentar su volumen, para que la presión cambie. O sea, hice todo para que la presión dentro de mi pulmón sea menor. Entonces es por eso que se produce una inspiración. Cuando nosotros hacemos una inspiración profunda, ¿vieron cuando, por ejemplo, el otro día que la Chichu los hacía relajarse, les hacía inspirar por la nariz y relajar? Bueno, en ese caso que están haciendo una inspiración más profunda de lo normal, interactúan otros músculos, como por ejemplo los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los escalenos y el pectoral menor. Entonces, ¿por qué se dice que la inspiración es un proceso activo? ¿Por qué? Porque yo contraigo músculos para aumentar la cavidad torácica, para que aumente el volumen del pulmón, para que la presión dentro del pulmón disminuya. Entonces hay una contracción muscular. Entonces el proceso es un proceso activo. Entonces, como les dije, cuando ustedes hacen una inspiración profunda, además de contraer el diafragma, contraen otros músculos como el esternocleidomastoideo, los escalenos, el pectoral menor, que se llaman músculos auxiliares de la respiración. Esos se van a contraer solo cuando ustedes inspiren profundamente, si no, no. Si ustedes hacen una inspiración normal, como la que están haciendo ahora, estos músculos no están contraídos, solamente se contraen en un proceso de inspiración forzada, diríamos. Bien, vamos al proceso contrario. Voy a exhalar. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Que dentro de mi pulmón, si el aire tiene que salir, yo no voy a cambiar la presión atmosférica, no puedo. ¿Cómo hago? ¿Qué tiene que haber en mi presión? ¿En mi pulmón? ¿Más presión o menos presión? Más presión. Más. Entonces tengo que lograr que el aire salga de adentro hacia afuera y para eso tengo que lograr que dentro haya más presión que afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a relajar el diafragma y el diafragma cuando se relaja otra vez vuelve a su forma original. Si había aplanado, entonces otra vez vuelve, sube, asciende y vuelve a adoptar su forma original. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una expiración? La expiración se dice que es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque en realidad es una relajación de los músculos que se habían contraído antes. ¿Me entiende? Se había contraído el diafragma, ahora se relajó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy simple la cosa. Cuando uno expira, el diafragma se mueve otra vez en dirección superior, entonces la cavidad torácica otra vez se achica, entonces el volumen del pulmón otra vez se achica. ¿Y qué pasa con la presión dentro del pulmón si el volumen es menor? Aumenta la presión. Aumenta. Exactamente, porque disminuyo el volumen del pulmón y entonces dentro de mi pulmón aumenta la presión. Ahora, ojo, porque el proceso de expiración es pasivo siempre y cuando venga de una inspiración activa. ¿Por qué? ¿A qué hago esto? Porque así como yo puedo hacer una inspiración forzada, también puedo hacer una expiración forzada. Entonces, en la expiración forzada ya no es un proceso pasivo, es un proceso activo
porque ahí sí ya se están contrayendo músculos y no relajando. Entonces, cuando ustedes hacen una expiración forzada, ya hay una contracción de los abdominales, hay una contracción de los intercostales internos. Entonces, en la expiración forzada no es un proceso pasivo, es un proceso activo. ¿Se entiende? Entonces, repito, la expiración es un proceso pasivo siempre y cuando se produzca por la relajación de los músculos que se habían contraído en la inspiración. Ahora, si ustedes hacen una expiración forzada, ya ahí hay una contracción de músculos como los abdominales, como los intercostales, entonces deja de ser un proceso pasivo, pasa a ser un proceso activo. ¿Se ha entendido? Sí. Entonces, en conclusión, fíjense que ustedes lo que hicieron fue cambiar su cavidad torácica, el tamaño, para cambiar el tamaño de sus pulmones, para cambiar el volumen del pulmón, para cambiar la presión. Eso es lo que hicieron. ¿Sí? Dani, ¿Cómo? Dime. perdón, en Tranquilo. estado normal la inspiración sería activa y la expiración pasiva, digamos, Exactamente. como estamos ahora. Exactamente. Eso Bien. en estado normal, los dos son activos y la otra pasiva. Solamente la expiración se vuelve activa cuando vos haces un proceso de expiración forzoso, ¿sí? Ahí sí, porque ahí tenés contracción abdominal. Bueno, vieron que, por ejemplo, la madre cuando va a parir la hacen como hacer una expiración forzada, más allá del pujar, que es hacer fuerza, hacen hacer como una expiración forzada. Bueno, eso es porque al contraerse la pared abdominal, también contribuye con los movimientos, ¿sí? Y acuérdense una cosa, el diafragma, esto sí es importante que lo entiendan, el diafragma es un músculo que me separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Por lo tanto, si mi cavidad torácica aumentó, ¿qué pasa con la cavidad abdominal? Disminuye. Exacto. Entonces, ojo, porque a veces en las preguntas que les hacen de respiratorio, uno se estudia de memoria qué pasa con la cavidad torácica y en la pregunta va una pregunta de cavidad abdominal. Y me dice, pero ¿y qué tiene que ver si en la cavidad abdominal están los órganos digestivos? ¿Qué tendrá que ver? Claro, porque cuando la torácica aumenta, la cavidad abdominal disminuye. Y al revés, cuando la torácica disminuye, la cavidad abdominal aumenta. Porque es una cuestión lógica, el diafragma me está separando las dos cavidades. Entonces, si una aumenta, la otra disminuye. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Entonces, miren, acá tenemos, bueno, una imagen de lo que vendría a ser el proceso de la inspiración y de la expiración. Fíjense, el diafragma contraído, el diafragma relajado se curva, es esta misma imagen que tienen acá. En la inspiración se aplana, en la expiración vuelve a su tamaño normal. Acá lo mismo. Fíjense que acá nos muestran, por ejemplo, acá estoy inspirando, entonces hay una contracción y un descenso. Entonces, acá les muestran un poquito lo que pasa. Se contrae el pectoral, se contraen los músculos intercostales, el pulmón se expandió porque aumentó la cavidad torácica, y entonces la presión dentro de mi pulmón disminuye. Acá pasa lo contrario, fíjense, el diafragma vuelve a tener esa forma curva, se relajan los pectorales, se relajan los intercostales, entonces el pulmón vuelve a disminuir su volumen, entonces la presión aumenta. Entonces en realidad nosotros acá nos manejamos por diferencias de presión. Esa es la realidad. ¿Sí? Bien. Esto que tienen acá, que habla sobre los volúmenes, les voy a pasar un videíto, ahora enseguida cuando terminemos, les voy a pasar un videíto cuando terminemos el Power, que explica un poquito esto de los volúmenes. Brevemente, lo vamos a ver ahora, se los voy a explicar. Les digo, esto en realidad está como un anexo en el cuadernillo de ustedes, ¿sí? Estos son volúmenes que nos van indicando, por ejemplo, en un proceso de expiración o de inspiración,
si queda un volumen residual. Entonces les explica, por ejemplo, qué significa volumen residual, qué significa capacidad vital, qué significa volumen corriente, qué significa capacidad pulmonar total. Son volúmenes, obviamente están en mililitros porque es aire lo que estamos moviendo, pero esta gráfica, en realidad ustedes, la facultad la tomaba y la tienen como un anexo. ¿Por qué se los pusimos o por qué les vamos a pasar un video? Y porque vieron que la facultad a veces dice esto es un anexo, y después lo termina preguntando. Entonces, para evitar eso, les vamos a mandar ahora, les voy a pasar un videíto cuando terminemos el Power, les voy a pasar un videíto para que vean de qué significa cada uno de estos volúmenes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una inspiración o una expiración, aproximadamente movemos 500 mililitros de aire. A ese volumen se le llama volumen corriente. Pero de esos 500 mililitros que nosotros movemos, no llegan los 500 mililitros a los pulmones. Eso no es así. Hay parte de ese volumen que se pierde en lo que es la vía aérea superior, en estos conductos que estuvieron viendo el día viernes con la Gise. Entonces, aproximadamente de los 500 mililitros que nosotros movemos en la inspiración y en la expiración, 150 mililitros se pierden en esos conductos aéreos superiores. O sea que ya no son 500 mililitros los que entran, sino que son aproximadamente 350 mililitros. Entonces, por ejemplo, a ese espacio donde quedan estos 150 mililitros retenidos, se les llama espacio muerto, porque no es que hay intercambio gaseoso ahí, pero se va perdiendo hasta llegar a los pulmones. También, cuando nosotros hacemos una expiración, aunque haya sido forzada, y nos esforcemos en sacar todo el aire que más podamos, siempre hay un volumen de aire que queda dentro del pulmón que se llama volumen residual. Nunca, nunca logramos sacar todo el aire. ¿Se entiende? Después, por ejemplo, hay otro valor que se llama capacidad vital, que ahí lo tienen, que consta en lo siguiente. Si yo inspiro en forma profunda y realizo una expiración forzada, también profunda, se mide un valor, que es aproximadamente 4,5 litros, que se llama capacidad vital. Esta capacidad sí depende mucho de cada uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si son una persona entrenada, que tiene mucha capacidad física, o si tengo una enfermedad pulmonar, o si tengo una enfermedad cardíaca, esta capacidad vital ya no es la misma. Fíjense que ahí en el cuadrito les dice capacidad vital 4.800 mililitros. Eso en realidad depende. Depende de si me entrené, depende de si no me entrené, depende de si tengo EPOC o no lo tengo, o alguna otra enfermedad pulmonar. Entonces, ahora cuando terminemos de ver el transporte de oxígeno y de dióxido, les voy a mandar un videíto donde explica muy bien esto de los volúmenes del pulmón. ¿Qué significan? Fíjense que ahí les aclaramos que es un anexo, porque en realidad está como un anexo en la facultad. Antes estaba y supuestamente lo sacaron. Se los ponemos por las dudas. Mejor prevenir que después nos encontremos con una pregunta en un examen de los volúmenes estos. ¿Sí? Entonces, ojo, porque está como anexo, pero denle una miradita. Siempre les recomendamos lo mismo. Denle una miradita por las dudas. Bien, vamos a lo que sigue. Transporte de gases. Lo estuvieron viendo en el videito que les pasé. El oxígeno es relativamente insoluble en el plasma sanguíneo. Aproximadamente 0,3 mililitros se transportan nada más en plasma. Porque el oxígeno, como vieron en el video, va transportado por pigmentos respiratorios. En nosotros, por hemoglobina, en moluscos, artrópodos, por hemocianina. Son pigmentos que captan el oxígeno y lo transportan en la sangre. Entonces, estos pigmentos
al tener, imagínense que con la baja solubilidad que tiene el oxígeno en el plasma, no podríamos transportar oxígeno si no existieran estos pigmentos, porque te elevan hasta 70 veces la capacidad de transportar oxígeno. Imagínense si solo pudiéramos transportar oxígeno en el plasma, nos moriríamos, porque no llegaría oxígeno a todos los lugares del cuerpo donde tiene que llegar. Entonces, el pigmento que a nosotros nos importa, acá les comparamos la hemoglobina con la hemocianina. Fíjense que la hemoglobina tiene un átomo de hierro y la hemocianina, en cambio, tiene átomos de cobre, no de hierro, ¿sí? Todos los pigmentos respiratorios son una combinación de un ion metálico y una proteína. Entonces, por ejemplo, acá nosotros en un glóbulo rojo aproximadamente contenemos 265 millones de moléculas de hemoglobina. La hemoglobina, ahora les muestro la imagen, tiene 4 subunidades y cada una es una globina y un átomo de hierro. Una globina y un átomo de hierro. Acá tenemos la hemoglobina, miren, acá tenemos las 4 moléculas que están formando a la hemoglobina. Cada uno de estos se llama grupo hemo. Entonces, mi hemoglobina va a poder transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Una por cada una de estos grupos, ¿sí? Entonces, como les dije, es una globina con un grupo hemo, ¿sí? El grupo hemo tiene un anillo de porfirina y un átomo de hierro. Este es el grupo hemo, ¿sí? Acá está el átomo de hierro y este es el anillo de porfirina. Entonces, el hemo más la globina te forman la hemoglobina. Es decir, cada uno de estos son las subunidades, por eso acá dice alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Entonces, repito, son 4 subunidades la hemoglobina, cada una de las unidades tiene una globina y un grupo hemo. El hemo es una porfirina y un átomo de hierro central. Este es el hemo, que sería esto que tienen acá. ¿Sí? Entonces, acá lo volvemos a ver, el hemo, que sería eso que tienen acá. Tengo 4 moléculas de hemo más globina, hemo más globina, hemo más globina, hemo más globina. Son 4 subunidades. Como les dije antes, la hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno, una por cada uno de los grupos que la están conformando, ¿sí? Entonces, esta curva que ustedes tienen acá es la curva de la hemoglobina. Primero, hay algo que tienen que saber, que es lo siguiente. Existe algo que se llama cooperativismo, que significa que cuando un oxígeno se combina con la hemoglobina, hace que esa hemoglobina aumente su afinidad por el oxígeno. Entonces, cuando un oxígeno se une con la hemoglobina, estimula que se una a otro, que se una a otro, que se una a otro, y eso es lo que se conoce como cooperativismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando añado un grupo oxígeno a mi hemoglobina, cuando se une una molécula de oxígeno, las cadenas beta de mi hemoglobina se acercan y eso aumenta, estas cadenas que tienen acá, se acercan y eso aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces a eso se le llama cooperativismo. Esto que tienen acá es la curva que me relaciona la presión de oxígeno y el porcentaje de saturación de la hemoglobina. ¿Qué podemos relacionar o qué podemos ver en esa curva? Como les dije, esta curva me habla de la asociación o disociación de la hemoglobina y el oxígeno, y eso depende de la presión parcial de oxígeno que haya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en la curva de asociación y disociación de la hemoglobina, primero, esta curva está medida.
a 36 grados y a un pH normal. Entonces, cuando la presión parcial de oxígeno se eleva, la hemoglobina incorpora más oxígeno. Cuando se alcanzan los 100, que es la presión parcial típica que nosotros tenemos, por ejemplo, en el alveolo, la hemoglobina está saturada por completo. Eso quiere decir que a medida que va creciendo la presión parcial de oxígeno, más oxígeno va incorporando mi hemoglobina. Fíjense cómo va aumentando la presión y la hemoglobina cada vez se va saturando más de oxígeno, va captando más oxígeno. Entonces, cuando yo digo que tengo una presión parcial de 100, es que la hemoglobina está totalmente saturada en oxígeno. Por ejemplo, en los pulmones. Ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa cuando la presión parcial de oxígeno cae? Cuando empieza a volver o a tener menos presión parcial de oxígeno, como pasa en un tejido, por ejemplo, que no tengo presión parcial de oxígeno 100. Bueno, a medida que la presión parcial de oxígeno cae, pasa lo contrario. El oxígeno empieza a disociarse de la hemoglobina, empieza a separarse de la hemoglobina. Entonces, repito, a medida que la presión parcial de oxígeno va disminuyendo, la hemoglobina tiende a ceder el oxígeno, tiende a donar, tiende a perder el oxígeno. Entonces, por ejemplo, si yo mido a 40 milímetros de mercurio, por ejemplo acá, miren, acá tengo presión de 40 milímetros de mercurio, fíjense que ya mi hemoglobina no está al 100, sino menos, tengo aproximadamente 70% de la hemoglobina saturada, ya no está al 100. ¿Qué le pasó a esa hemoglobina? Y como cayó la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina tendió a ceder el oxígeno. ¿Eso pasa dónde? Y en los tejidos, donde la presión parcial de oxígeno es baja. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien, vamos entonces a continuar. La curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno se puede desplazar a la derecha o se puede desplazar a la izquierda. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo me desplace a la izquierda, significa que mi hemoglobina aumentó la afinidad por el oxígeno, entonces lo va a retener, se lo va a quedar. Cuando se desplace a la derecha, disminuyó la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tender a cederlo, a perderlo, la hemoglobina. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Qué factores hacen que la hemoglobina tienda a retener el oxígeno y qué factores hacen que la hemoglobina tienda a cederlo al oxígeno? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para aumentarla o qué factores aumentan la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno? Cuando disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, cuando disminuye la temperatura, cuando aumenta el pH. Todos estos factores hacen que la hemoglobina tienda a retener el oxígeno. Al revés, cuando la presión parcial de dióxido aumenta, como pasa por ejemplo en los tejidos, cuando aumenta la temperatura o cuando disminuye el pH, la hemoglobina la tiende a ceder. ¿Cuándo pasa? Y por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio. Cuando estoy haciendo ejercicio, mi temperatura aumenta. Entonces, la hemoglobina tiende a ceder el oxígeno que tenía agarrado, diríamos. Entonces, estos factores, acá tienen el desplazamiento, fíjense que ahí les muestran cómo se desplaza a la derecha o a la izquierda. Acá solamente les agregan una cosa más, que es el tema del 2,3 difosfoglicerato. Entonces, ese 2,3 se los agregan ahí en esta gráfica que tienen en el cuadernillo. Fíjense que también ahí nos muestran cómo cambia ¿cómo se llama? La curva hacia la derecha o hacia la izquierda
dependiendo de si aumenta o disminuye la cantidad del 2,3 difosfoglicerato. Les comento que el 2,3 difosfoglicerato es una molécula, es un metabolito de la glucólisis anaeróbica. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me aumenta el 2,3 difosfoglicerato, la columna se desplaza y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Entonces la curva se desplaza a la derecha. Al revés, cuando disminuye la concentración del 2,3 difosfoglicerato, la columna se desplaza hacia la izquierda. Eso quiere decir que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta, tiende a retenerlo. Entonces, esta curva, por ejemplo, pasa lo siguiente. Cuando la mujer está embarazada, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Y acá la explicación. Cuando la mujer está embarazada, hay niveles de progesterona que aumentan, entonces aumenta la tasa metabólica de la mujer. Entonces la mujer libera dióxido de carbono, tiene una hiperventilación. Entonces, volvemos a razonar. Si hay una hiperventilación, pierdo dióxido de carbono. Si pierdo dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono disminuye. Entonces, fíjense, miren. Hiperventilación, mayor liberación de dióxido de carbono, ¿para dónde se va a desplazar la curva? Hacia la derecha, es decir, acá. ¿Se entiende? Entonces, esto va a pasar en el embarazo. Acá no es con el ejercicio físico, ni con el aumento de temperatura. ¿Qué pasa con el feto? En los fetos, la hemoglobina del feto tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina normal de nosotros. Entonces, ¿por qué? Y porque el feto como feto tiene mucho más demanda metabólica y por lo tanto tiene más demanda de oxígeno. Entonces, la hemoglobina de ellos tiene más afinidad por el oxígeno que la nuestra. Por más que es la misma hemoglobina, o sea, ¿en qué sentido? No es que tienen una hemoglobina especial, sino que cuando uno es feto, la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno que a medida que vamos creciendo. Eso es porque justamente en estado fetal tenemos más requerimientos de oxígeno. ¿Sí ha entendido? Sí. Bien. Otro pigmento importante es la mioglobina. ¿A dónde la tenemos a la mioglobina? En los músculos. Muy bien, la encuentro en el músculo esquelético. Tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Es un pigmento que se asemeja a su estructura a una sola subunidad de hemoglobina. Es decir, a una sola, ¿vieron las 4 unidades? Bueno, la mioglobina se parece a una sola de las subunidades. Entonces, esa mioglobina es una reserva de oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando la presión de oxígeno cae demasiado, por ejemplo, cae por debajo de los 20 milímetros de mercurio, recién ahí la mioglobina que tengo en mis músculos empieza a liberar oxígeno. O sea que la mioglobina, para nosotros, es un pigmento respiratorio que funciona como reserva energética. En realidad funciona como reserva de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a funcionar donando oxígeno o cediendo oxígeno? Cuando la presión de oxígeno haya caído demasiado, haya caído por debajo de los 20 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una actividad física demasiado intensa, muy exigente, la presión de oxígeno va a caer demasiado, entonces ahí la mioglobina va a empezar a ceder el oxígeno que tiene reservado. ¿A quién se lo va a ceder? Y a los músculos. Entonces, es como una reserva adicional, pero solo cede oxígeno en determinados casos, diríamos en casos extremos, cuando
la presión es demasiado baja, la presión parcial de oxígeno es demasiado baja. Hemos visto el oxígeno, vamos con el dióxido de carbono. Perdón. Miren, el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno en el plasma. De hecho, esto que ustedes tienen acá nos da una idea de cómo transportamos. Ya dijimos que el oxígeno va unido a la hemoglobina en el glóbulo rojo. Bueno, ¿y el dióxido de carbono cómo va? El dióxido de carbono va un 10% disuelto en el plasma sanguíneo. De un 5 a un 30%, y escuchen bien acá porque siempre se confunden, va unido a la hemoglobina, pero al grupo amino de la hemoglobina. Y la mayor cantidad de dióxido de carbono yo la encuentro en la sangre como bicarbonato, de un 65 a un 70%. Esta reacción que tienen acá, que se la deberían tatuar, la vamos a necesitar para entender justamente cómo se produce, por ejemplo, cómo la respiración regula el pH sanguíneo, también nos da una idea de si la reacción se desplaza hacia un sentido o hacia el otro, por qué se desplaza. Desde ya les comento que cuando el dióxido de carbono se une con el grupo amino de la hemoglobina, forma lo que se llama carbaminohemoglobina o carbohemoglobina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se produce esta reacción que estamos viendo acá en pantalla? Fíjense, dióxido de carbono más agua, ácido carbónico, bicarbonato, protones. Fíjense que las flechas tienen un doble desplazamiento. Eso quiere decir que la reacción se puede desplazar hacia la derecha o se puede desplazar hacia la izquierda. ¿Qué va a hacer que mi reacción se desplace hacia la derecha o se desplace hacia la izquierda? Lo que va a hacer eso es la concentración de dióxido de carbono que haya. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el dióxido de carbono que proviene del metabolismo de nuestros tejidos, dentro del glóbulo rojo se combina con agua y forma ácido carbónico, esta parte, gracias a una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que la tengo dentro del glóbulo rojo. Fíjense, agua, dióxido de carbono, se combinan, me forman el ácido carbónico. Ahora, ustedes sabrán que el ácido carbónico que se forma es un ácido débil. Entonces se disocia muy fácilmente en bicarbonato y protones, es decir, en bicarbonato y protones. ¿Cuándo la reacción va a ir en este sentido? Hacia la formación de bicarbonato y protones. Cuando la presión parcial de oxígeno, cuando la concentración de oxígeno que tenga aumente. Entonces, cuando en el lugar en el que esté haya mucha concentración de dióxido de carbono, lo que va a pasar es que voy a tratar de desplazarla hacia allá. Repito, cuando la concentración de dióxido de carbono aumente, la reacción se va a desplazar hacia allá, hacia la formación del bicarbonato y de los protones. ¿Y cuándo se va a desplazar hacia la formación de dióxido de carbono y agua? Cuando disminuya la concentración de dióxido de carbono. Entonces quiere decir que esta reacción se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de la concentración de dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, en el alveolo va a tender a irse hacia allá, hacia la formación de dióxido de carbono y agua. En los tejidos va a tender a irse hacia allá, hacia la formación de bicarbonato y protones. Esto es fundamental que lo entiendan para lo que vamos a ver mañana, que es la acidosis, la alcalosis. Entonces, esta reacción, justamente las flechas tienen doble desplazamiento porque se puede desplazar hacia la formación de bicarbonato o hacia la formación de dióxido de carbono y agua. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. Sí. Sí. Entonces,
Acá tenemos la imagen, fíjense que la anhidrasa está dentro del glóbulo rojo, ahí está combinando agua y dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? Los famosos envenenamientos por monóxido de carbono. ¿Saben cuál es el problema? Que la hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Es decir, es 200 veces más afín al monóxido de carbono que al oxígeno. Entonces, cuando en una casa, por ejemplo, hay mucho monóxido de carbono, se forma un compuesto de la hemoglobina con el monóxido de carbono que se llama carboxihemoglobina o carbonmonohemoglobina, que es este compuesto que tienen acá. Es la hemoglobina unida al monóxido de carbono. Porque tranquilamente si la hemoglobina fuera más afín al oxígeno, por más que hubiera monóxido de carbono, seguiría uniéndose con el oxígeno. Pero no es lo que pasa, es más afín al monóxido de carbono. Ese es el problema. Entonces, cuando hay presencia de monóxido de carbono y se forma este compuesto del monóxido de carbono con la hemoglobina, la curva de disociación hemoglobina con el oxígeno se desvía hacia la izquierda. Entonces la persona empieza a manifestar síntomas como cefalea, náuseas, vómitos, se pueden aparecer manchas en la lengua. Cuando entre el 70 y el 80% de la hemoglobina se convierte en carboxihemoglobina, la persona se muere. Y esas son las famosas muertes por monóxido de carbono. ¿Cuál es el problema? Que primero te desvaneces generalmente. Entonces la persona ni siquiera alcanza a poder pedir ayuda, porque te quedas dormido. Entonces, ¿cómo se trata? Y principalmente cortando la fuente de monóxido de carbono. También generalmente se acude a, primero ventilar, pero a colocarle algún suministro de oxígeno extra. Entonces, el problema del monóxido de carbono es de nuestra hemoglobina, porque la hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido que por el propio oxígeno. Entonces, por eso se acompleja primero con el monóxido, con el oxígeno, y en vez de transportar oxígeno, se une con el monóxido. Ese es el gran problema que tiene el tema de las intoxicaciones por monóxido de carbono. Como les Dani, dije, dime. perdón, ¿qué significa lechos unguiales que has puesto ahí? Ay, perdón, Cami, que no te escuché. ¿Qué significa qué? Eso que has puesto ahí, lechos unguiales. Ah, bien, ahora lo explico. A ver, cuando nosotros nos intoxicamos con monóxido de carbono, como les dije, y la hemoglobina se une al monóxido de carbono, aparecen, ¿cómo te puedo explicar? A ver, porque, a ver si te encuentro una foto para explicártelo mejor, eso estaba buscando. Está relacionado con la uña, ¿sí? Abajo de la uña, ¿sí? Abajo de la parte de la uña, unguial viene de uña. Entonces, cuando vos aparece como una... Mira, ay, te quería mostrar una foto. A ver si lo encuentro. No sé si lo voy a encontrar. ¿Es como una ampolla o no? Lo Sí. acabo de googlear igual, pero... No, pero es que yo te quería mostrar eso. Hay como un cambio de coloración en la uña. Es una de las manifestaciones también puede haber como una ampolla. Es como una de las manifestaciones más fáciles de ver cuando una persona está intoxicada con monóxido de carbono. Lo mismo que las manchas bucales. Es como una de los síntomas más típicos que se pueden observar. Pero está relacionado con un cambio en la coloración y como que aparece como si fuera una ampollita. Porque justamente, ¿sabes por qué pasa eso? Porque se queda sin oxígeno. Entonces lo primero, las puntas de los dedos, es el último lugar o el lugar más extremo al que tiene que llegar el oxígeno. Entonces cuando una persona se intoxica con monóxido, como no hay oxígeno suficiente, lo primero que empieza a verse es en la punta de los dedos, en las uñas. De hecho, no sé si alguna vez han visto una persona que tiene una enfermedad respiratoria y tampoco oxigena bien, la punta de los dedos cambia de coloración también y se hincha, y se pueden formar como estas lesiones, porque las puntas de los dedos es el lugar más extremo
al que tiene que llegar el oxígeno. ¿Se entiende? Por eso también el oxígeno nos los miden en la punta de los dedos, porque es como el punto más extremo al que debería llegar. Entonces es lo primero que empieza a morirse cuando no recibimos oxígeno, y el primero que nos muestra un signo de que puede haber una intoxicación o una carencia, porque de hecho, por ejemplo, cuando uno no está intoxicado con monóxido, pero tiene una enfermedad como el EPOC y no puede oxigenar bien, pasa lo mismo. Empiezan a producirse manifestaciones en las uñas y en la punta de los dedos. Bien, bueno muchachos, hemos llegado hasta acá por hoy. Les voy a mandar ahora un videíto para que vean sobre esto de los volúmenes respiratorios. Mañana apenas nos conectemos, me dicen si quedó alguna duda del videíto, ¿sí? Acuérdense que esto está como un anexo, pero se los hemos mandado como para que más o menos tengan idea de qué se trata. Ahora les voy a mandar el video al grupo y mañana vemos si queda alguna duda del videíto. Que tengan un hermoso día y nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, Dani. Gracias, Dani. Chau, nos vemos. Dani, gracias. Chau, chau. Hasta mañana.